los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y la pregunta que venía a nuestra mente es, ¿cómo va a saciar Dios nuestra hambre y sed de justicia? Vale la pena aquí recordar, ¿verdad?, qué era el hambre y sed de justicia. La semana pasada estuvimos viendo esta bienaventuranza en Mateo 5:6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y explicamos que hambre y sed de justicia son 5 cosas. Primero, es un deseo insaciable por ser justo, un deseo profundo por ser conformado a la voluntad de Dios, por cumplir la ley de Dios. En segundo lugar, vimos que es un hambre por la palabra de Dios en el entendido de que la palabra de Dios es donde está revelada la justicia de Dios, que la manifestación, el decreto de su justicia está escrito en su palabra. Tercero, es un hambre y sed de Dios mismo, porque Dios mismo es la fuente de toda justicia. Él es justo y su misma esencia, su mismo carácter es justo. Entonces, anhelar la justicia es anhelarlo a Él. Vimos también que es un clamor por ser libre de la esclavitud al pecado, que todas las obras que hacemos o son hechas en justicia o son hechas en esclavitud al pecado, y que cuando entendemos eso, el clamor por justicia es al mismo tiempo el clamor por apartarnos del pecado, y entendiendo que el pecado es una esclavitud, es un anhelo por libertad de esa esclavitud al pecado, con el fin de servir al propósito y al diseño por el cual fuimos creados, manifestar al Dios de justicia, caminando en su justicia y siendo justos como Él es justo. Pero por último, explicamos también que la mayor injusticia es que Dios no es tan amado como debería de ser amado, que Dios no es tan adorado como debería de ser adorado. Y en ese sentido es que, dado que la mayor injusticia es que Dios no es tan amado como debería ser amado, hambre y sed de justicia es el deseo de amar más a Dios como se merece, y ese amar más a Dios como se merece nos lleva a desear también amar más al prójimo, porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos si no amamos a nuestro prójimo que vemos? Entonces, eso es importante. Para ir sumando al entendimiento, es importante también entender que el hambre y la sed de justicia surgen y nacen de la convicción de pecado. Yo no puedo querer ser algo que no sé que no soy. O sea, es cuando yo me doy cuenta que soy pecador, que me doy cuenta que no soy justo y que empiezo a anhelar ser justo, porque entiendo que fui creado no para ser pecador. Sin embargo, me llevo la frustrante noticia y realidad de que estoy esclavizado al pecado, de que soy pecador por causa de la herencia de la caída de Adán. Entonces, un verdadero arrepentimiento es el que no niega su pecado, el que elimina de su pecado todo lo accidental, el que no quiere seguir justificando su pecado. El pecador absuelve a Dios y se condena a sí mismo. Repite las palabras del salmista en el Salmo 51:4, cuando le dice, para que tú seas justificado en tus palabras y tenido por justo, tenido por puro en tu juicio. Tú, Dios, eres el justo, yo no lo soy. Yo me atendré a tu justicia y a tu veredicto, pero suplico por misericordia porque reconozco que yo soy el que ha pecado. Entonces el pecador, el que realmente tiene una verdadera hambre y sed de justicia, no justifica su pecado, reconoce su pecado, lo lleva ante Dios y anhela participar de la justicia de Dios, pero no se ve a sí mismo como justo. Nadie puede tener hambre y sed si se siente satisfecho. El que tiene hambre y sed es el que se siente insatisfecho. El pecador no arrepentido es el que se excusa, el que justifica, pero el que tiene hambre y sed de justicia se juzga con la verdad de Dios y se da cuenta de que no es justo. Y entonces su hambre y sed de justicia crecen. De ese dolor por su pecado surge el anhelo de que la ley de Dios sea cumplida y obedecida en todas sus afirmaciones, porque Dios
debe ser honrado por quien Él es. Su nombre debe ser santificado. Ese es el hambre que vemos en Jesús y es el hambre que debemos de haber en nosotros. No hay otro lugar donde el pecador pueda hallar refugio y satisfacción de su anhelo por justicia que en la cruz. Hambre y sed de justicia nos llevan a buscar dónde podemos encontrar justicia, y el mejor lugar al que encontramos para que nuestra hambre y sed sea saciado es en la cruz. Para los que tienen hambre y sed de justicia, la carne del Hijo del Hombre es su verdadera comida y su sangre es su verdadera bebida. Aquí la primera satisfacción se da en la conversión. Cuando nos convertimos, es la primera vez que degustamos de su justicia. Pero así como un bebé, la primera vez que come no quiere decir que no vaya a volver a comer nunca más. Lo que hace es despertar el hambre y la sed por algo, por una sensación en la boca que el bebé no había experimentado dentro del vientre. Y entonces se cumple lo que dice Pedro: como el niño recién nacido deseen la leche espiritual. Entonces empieza a venir más hambre y más sed de justicia, de palabra, de presencia, de manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque también nos damos cuenta que aún seguimos transgrediendo su ley y que aún no somos justos. Entonces esa hambre va aumentando. Comer significa nutrirse de fuera. Puesto que el pecador está desprovisto de toda justicia interior, es evidente que la fuente de aquello de lo que tiene hambre y sed, que es de justicia, que es su suministro, debe buscarlo fuera de él, fuera de su propia naturaleza malvada y vacía. Y así una y otra vez el hambre y la sed de justicia nos hacen volver al único que es la fuente de toda justicia, Jesucristo. Y una y otra vez nos hacen volver a Él, nos hacen volver a la cruz, nos hacen volver al Evangelio. Y esa es la dinámica como el hambre y la sed de justicia es saciada y nos lleva a más hambre y más sed de justicia y nos lleva a ser saciados. Es importante recordar que Cristo encarna en sí mismo todas las bienaventuranzas, pero Él encarnó en sí mismo de manera específica esta bienaventuranza. Solo Él, de toda la humanidad, tenía tanta hambre y sed de justicia que cumplió la ley de Dios en su más profundo y más amplio alcance. Él hizo que su comida y bebida fueran a hacer la voluntad de Dios. Se sometió a la cruz, soportó la vergüenza, no solo en nuestro nombre, sino ante todo para que ni una jota o título de la justicia divina cayera al suelo. Él estaba comprometido en exaltar la justicia de Dios. No solo tenía hambre y sed de justicia, sino que también fue satisfecho con el poder cumplirla, con el poder vivirla, con el poder caminar en ella. Y cuando terminó la comisión que el Padre le había dado, dijo: consumado es. No solamente estaba consumando y terminando la obra de redención, estaba exaltando y cumpliendo las demandas de la justicia de Dios por nuestro pecado y por nuestra redención. Ahora entremos directamente a cómo va a saciar Dios en nosotros el hambre y la sed de justicia. Vamos a ver tres maneras en que la Biblia nos muestra que Dios sacia el hambre y la sed de justicia. Hemos visto ya cómo los mansos heredarán la tierra y vimos que es dos maneras de manera general, y siempre la manera plena, la manera completa es en la glorificación. La participación del reino de Dios para los pobres en espíritu de manera completa es en la glorificación. El consuelo completo para los que lloran es en la glorificación, pero eso no niega que hay participación del reino aquí, eso no niega que hay consuelo aquí, y eso no niega que hay también una forma de heredar la tierra aquí. Pero hoy vamos a ver tres maneras en que Dios sacia el hambre y la sed de los que anhelan y desean ser justos. De forma completa, como todas las anteriores, va a ser en la glorificación. Pero hay dos formas más en el presente. De forma inicial es en la justificación, en el momento de la conversión, y de forma progresiva a través de la fructificación, que podría ser otro nombre que se le podría dar al proceso de santificación, pero luego de escuchar el tema van a ver por qué he escogido fructificación. En primer lugar, veamos que de forma completa en la glorificación hay muchos pasajes
yo he tratado de poner la mayoría, pero no me voy a detener tanto en ellos porque de alguna manera son obvios, son repetitivos, pero es hermoso ver la cantidad de certeza que la Biblia nos da de que un día seremos libres de la esclavitud del pecado y de este miserable cuerpo de muerte que nos lleva cautivos a la ley del pecado. En el Salmo 17:15, el salmista dice: en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. O sea, él sabe que en el momento de la resurrección esa hambre y sed de justicia va a ser saciada, porque él va a ser revestido de la justicia de Dios y va a poder ver a Dios cara a cara, y eso va a traer una transformación. En 1 Corintios 15:49, Pablo nos recuerda que tal como hemos traído la imagen del terrenal de un Adán caído, de un Adán esclavo al pecado, traeremos también la imagen del celestial, de un Cristo glorificado, de un Cristo exaltado. En Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros seréis manifestados con él en gloria. Hermanos, seremos revestidos de su gloria, seremos semejantes a él, nuestro cuerpo será transformado. Eso lo dice también Filipenses 3:21, el cual transformará nuestro cuerpo, el cuerpo de nuestro estado de humillación. Este cuerpo está en un estado de humillación. ¿Por qué? Porque nos dirige a pecar, porque envejece, porque se enferma, porque está condenado a la muerte, pero un día será transformado y será quitado este cuerpo del estado de nuestra humillación y nos será dado un cuerpo en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que él tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Eso es maravilloso. Nos va a dar un cuerpo igual que el de él resucitado. Primera Juan 3:2 nos dice: amados, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado toda la gloria que conlleva el ser hijos de Dios. Pero sabemos que cuando él se manifieste, cuando Cristo regrese en su segunda venida, seremos semejantes a él, porque le veremos como él es. Eso es maravilloso. Seremos semejantes a él, seremos tan justos como él es, tan perfectos como él es, tan gloriosos como él es, tan parecidos como un no Dios puede llegar a ser a Dios. Nunca totalmente iguales, semejantes, porque él siempre va a ser Dios. Como dice Romanos 8:29, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos parecidos al Padre, pero él siempre con una preeminencia como primogénito. Y el texto quizá más contundente que nos muestra directamente cuándo va a ser totalmente saciada nuestra hambre y sed de justicia es Apocalipsis 7 del 15 al 17. Dice: por eso están delante del trono de Dios, ya en el cielo, ya delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ve el verso 16. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les abatirá, ni calor alguno. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará. ¿Qué es pastorear? Es llevar a pastos para que coman. Y los guiará a manantiales de aguas de vida para que beban. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Es algo bien interesante porque dice que ya no tendremos hambre ni sed, pero eso no niega que no vamos a comer y beber. Porque, hermanos, el agua está hecha para el que tiene sed y el deseo está hecho para ser saciado. Y no hay, o sea, el cielo no sería tan glorioso si no vamos a poder tener un hambre satisfecha y una sed también satisfecha. Ahora, ¿por qué dice ya no tendrán hambre ni sed? Por la misma razón que Jesús le dijo a la mujer samaritana: el que beba del agua de que yo le daré ya no tendrá sed jamás. No quiere decir que ya nunca más va a sentir la sensación de sed, sino que lo que quiere decir es que nunca más vamos a sufrir hambre o sufrir sed, sino que en el momento en que sintamos el hambre va a haber tanta abundancia de comida que ahí se va a ser satisfecha inmediatamente, que en el momento en que sintamos sed hay una agua frotando
vida, aguas de vida fluyendo siempre, que nunca la sed se va a llegar a ser desesperante, sufrida, insatisfecha, sino que el anhelo de nuestro corazón va a ser totalmente satisfecho en él, y esa hambre y sed de justicia va a ser saciado con él. Pero esa es en el futuro. Pero como ahora en este tiempo presente, el hambre y sed de justicia es saciada. Y en este tiempo presente hay dos momentos, ya hay dos maneras, ya hay dos métodos en que Dios sacia nuestra hambre y sed de justicia. El primero es de forma inicial en la justificación. Yo creo que todos aquí hemos entendido ya lo que es la justificación, pero para los que no lo han entendido, déjenme leerles estos versos y dar una breve explicación. 2 Corintios 5:21 en la versión NBI dice: al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. En la cruz no solamente Cristo paga por el perdón por nuestros pecados, sino que en la cruz Él lleva, es como que Él llega a la cruz para pagar una deuda que nosotros tenemos, por poner un ejemplo, solamente de 20 millones, esa es nuestra deuda, pero Él llega a la cruz con 100 millones. Entonces, Él acumuló 100 millones de moneda de justicia. Lo que nosotros adeudamos de injusticia son 20 millones, pero él tiene 80 millones más y él decide dárnoslos. O sea, él decide vestirnos con eso, él decide enriquecernos con eso. Misericordia es que él paga nuestra deuda, pero gracia es que él nos imputa, nos regala, nos concede su justicia. De manera que nosotros no solamente pasamos de ser endeudados a ya no tener deudas, sino que pasamos a ser millonarios. Eso es el entendimiento de lo que es la gracia y de lo que es la justificación. Jesús no solamente fue tratado como pecador para pagar por nuestros pecados, sino que para que recibiéramos la justicia de Dios en él. En la cruz hay una transacción. Él toma nuestro pecado y nos entrega su justicia. Lo toma nuestro pecado y carga con él, pero nos viste con su justicia. Y eso es lo que dice también Romanos 3:21 al 26. Aquí Pablo está celebrando. La justicia de Dios se había manifestado primero por la ley. Pero aparte de la ley, además de la ley, Dios la manifestó de otra manera. Y eso lo anunciaba también la ley y lo anunciaron también los profetas. Una justicia que iba a venir por medio del Mesías y que iba a ser dada por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Una justicia que no iba a alcanzarse por obras, por méritos, por pagos, por nada, sino que Dios la iba a dar gratuitamente a través de Jesucristo a los que creen en él. Esta justicia no tiene distinción, no es solo para judíos, no es solo para griegos, es para todos los que pongan su fe en Jesús, porque todos han pecado, judíos y griegos. Ese es el tema del que Pablo viene hablando en Romanos 3, y ninguno de nadie, de todos, alcanza la gloria de Dios. Pero ahora cualquiera puede ser justificado, verso 24, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué es eso posible? Porque Dios exhibió públicamente a Cristo en la cruz como propiciación, como sacrificio de expiación para apaciguar su ira, para propiciar su ira y para conseguir perdón por su sangre a través de la fe, pero también para demostrar su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en la cruz su justicia, para que él sea el justo que está castigando el pecado y que está dando el castigo merecido por el pecado, la muerte, pero también el que justifica, porque el que está llevando ese castigo no lo merecía, lo está llevando en nombre de aquellos que él ha decidido salvar y que han de poner su fe en él.
Entonces, Él es el justo porque castiga el pecado, pero Él es el que justifica porque es el que imputa legalmente su justicia a los pecadores que ponen su fe en Él. Esta es la doctrina de la justificación. No somos solo perdonados, y la doctrina de la justificación significa que ahora podemos presentarnos ante el Padre como si hubiéramos vivido la vida perfecta, justa, que vivió Cristo cumpliendo todos los requisitos de la ley. Entonces nos podemos presentar a Dios y Dios nos recibe como si hubiéramos cumplido toda la ley porque Cristo la cumplió en nuestro lugar, o porque Cristo la cumplió y nos imputó, nos concedió su justicia legalmente. Romanos 10:4 nos dice lo mismo, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Jeremías 33:15 anunciaba desde el Antiguo Testamento esto y lo profetizaba y decía: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, el Mesías Jesucristo, y él es el que va a traer justicia y juicio a la tierra. En aquellos días será salvo Judá, y Jerusalén morará segura, representando al pueblo de Dios, que ya no es solo judíos, nos dice Romanos 3, y este es el nombre con el cual será llamado el pueblo de Dios, el Señor, justicia nuestra. Nosotros podemos decir: el Señor es nuestra justicia. ¿Por qué? Porque nuestra justicia no proviene de nuestras obras, proviene de su obra. Don Carson comenta aquí: los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. El contexto exige que entendamos que la bendición significa serán llenos de justicia. Esto no significa que la persona esté tan satisfecha con la justicia que se le ha dado que su hambre y sed hayan sido vencidas para siempre. Hay un sentido en el que estamos satisfechos con Jesús y todo lo que Él es y nos proporciona. Sin embargo, hay un sentido en el que seguimos siendo insatisfechos. Entonces, por un lado, ya tenemos la justicia imputada de Dios, ya nuestra hambre y sed de justicia, digamos, fue saciada, porque fuimos revestidos con la justicia, porque fuimos nombrados justos, porque fuimos justificados. Pero al ser justificados y al ver que seguimos practicando pecado, vuelve a despertarse el anhelo por practicar esa justicia que nos fue dada en la imputación, que nos fue imputada. Entonces digo: legalmente soy hijo del rey, quiero parecerme al rey. Legalmente soy justificado, tengo el título de justo, quiero caminar como lo que legalmente soy. Quiero caminar en el título que se me concedió por gracia. Dios me hizo justo por la fe, pero yo anhelo practicar esa justicia. Eso va íntimamente ligado. Y como hemos explicado y como nos explica la Escritura, nadie que ha sido justificado anhela seguir en el pecado. Nadie que recibió vida del Espíritu anhela seguir siendo esclavo del pecado. El que ha sido justificado anhela caminar en la libertad gloriosa que se le concedió por gracia. Y esa es la segunda, de alguna manera, en que nuestra hambre y sed es saciada. Esa segunda forma es instantánea en el momento en que somos salvos. Todos los que hemos creído en Jesús, todos somos igualmente justificados. Todos somos igualmente perdonados. Todos se nos fue imputada la misma justicia. Todos somos vistos desde el cielo como justos. Pero no todos practicamos en el mismo nivel la justicia. No todos expresamos en el mismo nivel la justicia. No todos reflejamos tanto el carácter de Cristo en nosotros. No todos tenemos el mismo nivel del fruto del Espíritu. Entonces ahí es donde viene una tercera manera, que es en la que me quiero enfocar, de cómo Dios sacia el hambre y la sed de justicia. Y la manera en que Dios sacia el hambre y la sed de justicia es que Dios nos permite participar de su justicia a través de que nos conecta a Cristo y deja que Cristo dé frutos de justicia a través de nosotros. Y vamos a ver esos pasajes, pero ya ustedes sé que tienen en mente Juan 15 y Gálatas 5:22 y todo lo que nos habla del fruto. Pero empecemos por Romanos 1:17 aquí. Romanos 1:17 nos dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe.
Viene alguien y profesa su fe en Jesús y le da la justicia de Dios. Pero esa justicia de Dios no solo viene por fe, sino también viene para fe. Entonces, cuando esa justicia de Dios nos viste, despierta más fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer más justicia, ya no imputada, sino impartida, ya no legal, sino práctica, ya no solamente como título, sino visible a los hombres. Entonces, la justicia de Dios se revela por la fe viene, pero produce más fe y la fe atrae más justicia y la justicia produce más fe y la fe vuelve a traer más justicia y entonces el justo es alguien que empieza a vivir por fe y que empieza a practicar la justicia. El justo por la fe vivirá, pero como la justicia se revela por la fe, el justo vivirá justamente por medio de la fe en Jesucristo. Su justicia imputada y su justicia práctica dependen de su confianza, de su dependencia en la obra de Jesucristo a favor de ellos en la cruz del Calvario. Hendrin se comenta aquí, ¿cómo se satisface plenamente esta hambre y sed de justicia? Por la imputación de los méritos de Cristo, la justificación. Así obtenemos una justicia en cuanto al estado ante Dios, pero no solamente en la justificación, también por la obra santificadora del Espíritu Santo. Esta es la que estamos hablando, la fructificación. Así obtenemos una justicia en cuanto a la condición interior, nuestro espíritu es justo, y en cuanto a la conducta exterior, nuestra alma y nuestro cuerpo empieza a manifestar la justicia. Estas dos justicias son inseparables. Aquellos por quienes Cristo murió son santificados por el Espíritu Santo, así que aquellos cuyos pecados han sido perdonados ofrecen el sacrificio de acción de gracias, se ofrecen a Dios y buscan caminar en justicia. Romanos 8, 3 y 4 nos dice claramente esto. Porque lo que era imposible, bueno, Romanos 8 nos empieza diciendo que ya no hay condenación. Como ya somos legalmente justos, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero dice claramente, aclaro, dice Pablo, para los que viven según el Espíritu. Esto es para los que nacieron del Espíritu, para los que nacieron de nuevo, para los que tienen vida del Espíritu. Porque el justificado es el mismo que nació de nuevo, que tiene vida del Espíritu, que fue bautizado con el Espíritu, que fue sellado con el Espíritu y que el Espíritu de Cristo habita en él por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Dios trajo su Espíritu en nosotros? Y vean lo que dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, que era imposible para la ley, producir justicia en nosotros. La ley nos decía, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero no podía cambiar nuestra naturaleza. Igual íbamos a seguir teniendo codicia, igual íbamos a seguir teniendo lujuria, igual íbamos a seguir teniendo celos, igual íbamos a seguir odiando, igual íbamos a seguir compitiendo. La ley nos trataba de cambiar de fuera, pero era imposible para la ley cambiarlos, porque la ley se encontraba con que era débil por la carne, la ley no podía transformar la carne. Pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, cuando el cuerpo de Cristo murió, ahí él estaba matando el pecado que tomó de nosotros, que cargó de nosotros y al mismo tiempo le estaba quitando el poder al pecado sobre nosotros, y por eso en Romanos 6 nos dice, ya el pecado no tiene gobierno sobre ustedes, sigue estando en ustedes, pero ya ustedes pueden dominarlo, ya por el Espíritu pueden sujetarlo. Pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué envió a su Hijo? Vean el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Dios no ha desechado su ley. Que ya no estemos bajo la ley no quiere decir que Dios siga teniendo el propósito de que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Dios quiere que lo amemos a Él por sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo. Dios quiere que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Y cómo hace eso? Llamándonos a ya no andar conforme a la carne, sino andar conforme al Espíritu, a no vivir conectados y dependientes a los viejos hábitos, a las viejas maneras, a las viejas costumbres de nuestra alma y de este mundo, sino a conectarnos y a renovarnos y a dirigirnos
por la vida del Espíritu, que ahora es la nueva vida que nos caracteriza. Entonces, Dios quiere que vivamos conforme al Espíritu, y cuando vivamos conforme al Espíritu, la justicia de la ley se va a cumplir en nosotros. Vamos a vivir siendo justos. Vamos a dar frutos de justicia. Juan 15, Jesús nos dice que Él es la vid verdadera, su Padre es el labrador, y que nosotros somos como ramas que en la medida que estemos en Él damos fruto. Si nosotros estamos en Él, vamos a dar fruto, pero si no damos fruto, Él va a podar. Si hay algo en nosotros que no da fruto, Él va a traer limpieza, Él va a traer poda. Él ya nos limpió del pecado por la palabra que nos habló del evangelio, dándonos, mostrándonos que Él nos perdonó, que Él nos liberó de la esclavitud, pero ahora nos llama en el verso 4, permanezcan en mí y yo en vosotros. ¿Por qué? Porque no pueden dar ustedes frutos por sí mismos si no permanecen en mí. Ese es el mensaje de Cristo. Hermanos, la manera de saciar el hambre y la sed de justicia es a través de dar frutos de justicia, pero la única manera que eso sea posible es permaneciendo en Cristo, porque Él es la vid y solo permaneciendo en Él podemos dar muchos frutos, separados de Él, desconectados de Él. Cuando apagamos nuestra fe, cuando apagamos nuestra dependencia de Él, cuando apagamos nuestra comunión con Él, no podemos hacer nada, o al menos no podemos hacer nada de valor eterno, nada de valor justo, nada de justicia. En esto es glorificado el Padre, en que demos mucho fruto y así demostremos que somos seguidores de Jesús, que somos sus discípulos, que estamos unidos a Él. Efesios 5, 8 al 10 dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz. Vino una nueva vida, vino un nuevo nacimiento, vino una transformación, vino el Espíritu a morar en nosotros. Ahora sois luz. Anden como lo que ahora son, como hijos de luz. Anden en la nueva vida que tienen, la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque el fruto de la luz, que aquí fruto de la luz y fruto del Espíritu son términos sinónimos, consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y algunos se recordarán de Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es el amor, que se manifiesta también en gozo, más paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero el punto es, ni la lista de Gálatas ni esta lista son exhaustivas, son complementarias. El fruto del Espíritu sí es el amor, pero el amor hacia Dios se manifiesta en bondad, justicia y verdad. Bondad hacia los hombres y justicia delante de Dios y delante de los hombres, y verdad igual delante de Dios y delante de los hombres, examinando lo que agrada al Señor. El fruto de la nueva naturaleza en nosotros es lo que dice Romanos, conformarnos, renovar nuestra mente para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, examinando cuál es la justicia que Dios demanda de nosotros, analizando cuál es la justicia de la ley que Dios quiere que se cumpla en nosotros, por lo cual nos ha dado su Espíritu y nos ha unido a Cristo. Dios mora ahora en nosotros y su manifestación a través de nosotros va a ser un fruto que consiste en bondad, en justicia y en verdad. Filipenses 2:13 nos dice lo mismo, porque Dios es quien obra en vosotros, Él pone el hambre y la sed y Él también produce el fruto. El fruto no lo produce el pámpano, no lo produce la rama, lo produce la vid, pero lo expresa, pero le da participación a la rama de mostrarlo, de manifestarlo, de producirlo. Entonces, Él produce el hambre y la sed y Él produce el hacer, el fruto para su beneplácito. Dios satisface el hambre permitiéndonos hacer justicia, practicar la justicia a través de que su fruto se produzca en nosotros. Y todos los frutos, la bondad es justicia. ¿Por qué? Porque es justo que seamos buenos como Dios ha sido bueno con nosotros. La mansedumbre es justicia, porque es justo que seamos mansos como Él ha sido manso. Es justo que aprendamos a servir como Él vino a servir y a salvarnos. Cada una de los frutos de Gálatas 5:22 es un fruto de justicia. El amor, como decíamos, ¿por qué el amor es justo? Porque la mayor injusticia es que Dios no sea tan amado como merece ser amado.
Entonces, cuando el creyente empieza a producir como fruto la justicia, cuando él empieza a ver que sus acciones ya no son pecaminosas, sino son acordes a la voluntad de Dios, se da cuenta de que eso es tan maravilloso. Es tan maravilloso caminar en esta vida agradando a Dios que surge más hambre y más sed. Su círculo virtuoso de crecimiento en el cual siempre debemos de recordar, esto es importante recordarlo, la justicia en todos los pasajes no proviene de nosotros, no proviene de nuestras acciones, no proviene de nuestros esfuerzos, no proviene de nuestra voluntad, proviene de Cristo. Él es la vid, Él es el árbol, Él es la raíz. Proviene de permanecer en Él. Si permanecen en mí, llevan fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Nunca el fruto puede provenir de nosotros, siempre proviene de Cristo. Nunca el fruto se refiere a obedecer algunas reglas que imponen las iglesias o que nos imaginamos nosotros, que la Biblia, no entendiendo bien los pactos y el cambio de pactos, nos dice no, no, no. El fruto es conformarme a la voluntad de Dios, a la dirección del Espíritu, que por supuesto que me guía por medio de la palabra, pero a la luz del Evangelio, a la luz de la obra de Cristo. El fruto que producimos no son obras que provienen de nuestro esfuerzo, sino son acciones que provienen de la vida de Cristo siendo expresada en nosotros, que no podemos decir yo hice, sino que tenemos que decir no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo es el que ama, Cristo es el que camina en justicia, Cristo es el que domina la tentación, Cristo es el que resiste al enemigo, Cristo es el bondadoso, Cristo es el que cree en mí. Cuanto más buscamos esa conformidad con la voluntad de Dios, esa manifestación de la vida de Cristo en nosotros, esa manifestación del Hijo en nosotros, más atractivo se vuelve. El que ya no viva yo para nada y que cada vez sea más Cristo en mí. Y mayores son los avances en los que mi alma se va rindiendo a la expresión de Cristo en mí. Entonces es maravilloso cómo Dios sacia el hambre y la sed de justicia, dejando que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Y aquí hay un pasaje que nos remonta, también vimos cómo todos los profetas anunciaban la venida del Mesías y no solamente anunciaban el plan de redención, sino anunciaban de alguna manera los detalles que iba a traer el plan de redención. Y este es un pasaje maravilloso que quiero detenerme un poquito en Oseas. Oseas es un libro que vamos a hacer un recorrido muy rápido, ¿verdad? Pero si algo tenemos que tener en mente en Oseas es que Dios le manda a casarse con una prostituta, a tener hijos de fornicación, ella lo engaña, ella se lo abandona y Dios lo manda a volver a buscarla, a comprarla en el mercado de esclavos y a volver a casarse con ella. Y Dios le dice a Israel que esa mujer somos nosotros y que es la manera en que Él nos ama. Nosotros lo hemos traicionado, le hemos fallado, pero Él sigue amándonos. Y al final del libro, en el último capítulo del libro, viene esta palabra. Dios habla, después de un montón de figuras y de palabras donde Dios condena y donde Dios manifiesta el pecado, pero Dios promete obrar y dice, yo sanaré su apostasía. Los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Y la única manera en que la ira de Dios se apartó del pecador es por la intervención de Cristo. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Pero esta es la parte interesante. Efraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Yo te respondo y te cuido. Aquí hay una interacción entre el presente y el futuro, ¿verdad? Le está diciendo lo que va a ser en el futuro. Nos va a hacer florecientes, nos va a hacer fructíferos. Pero en el presente no recuerda. Cuando haya idolatría en nuestro corazón, no podemos esperar que nuestra hambre y sed de justicia sea saciada. Pero cuando entendemos que nuestra hambre y sed de justicia viene de hambre y sed de que solo Él sea nuestro Dios y de glorificarlo, agradarle, santificar su nombre. Él nos dice, yo te respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés. Y oigan esto, de mí procede
tu fruto. De mí procede tu fruto. Yo mismo produzco fruto de justicia en ti. Yo mismo sacio tu hambre y sed de justicia, permitiéndote producir fruto, pero no es tuyo. Tú lo produces, es tu fruto, es tus obras de justicia, pero en realidad no son tuyas. En realidad proceden de mí. Y esto es impresionante, hermanos. Esto realmente es impresionante. Quiero hacer un recorrido rápido por Oseas. Oseas 2:5 nos dice, su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Cuando estamos cegados por el pecado, creemos que nuestra satisfacción nos la dan los ídolos, nos la da el placer, nos la da la libertad, nos la da el control, nos la da nuestra propia gloria, nos la da nuestro egoísmo, nos la da nuestro esfuerzo, nos la da nuestro trabajo, nos lo da el mundo. Después nos damos cuenta que el mundo no nos da nada. Oseas 2:8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía Baal. Hermanos, a pesar de que estemos cegados por el pecado o que estemos engañados por el enemigo, de quien proviene lo bueno siempre es de Dios. Dios es el que nos da vida, Dios es el que nos da energía, Dios es el que nos da fuerza, Dios es el que nos da provisión. Y tristemente, muchas veces nosotros, en lugar de agradecérselo, de reconocerlo, de volvernos hacia Él, usamos lo que Dios nos da y adoramos el dinero, adoramos la fama, adoramos el reconocimiento de las personas, adoramos la búsqueda de poder, adoramos la búsqueda de control, adoramos el placer. Adoramos aquella cosa de la cual somos adictos. Son ídolos, son baales. Pero vea, Oseas 2:14. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Pero Dios viene y se acerca en esos momentos. Dice, y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de la subida a la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, esposo mío, y nunca más me llamarás Baali, mi señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Dios empieza a mostrar cómo a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra ingratitud, a pesar de nuestra idolatría, Él nos lleva a desiertos, Él nos lleva a momentos difíciles, Él nos lleva a pruebas, Él nos quita temporalmente la provisión para hablar a nuestro corazón, para despertar hambre y sed de justicia, para despertar hambre y sed de Él mismo, para despertar hambre y sed de amarlo a Él. Y entonces esa sed y esa hambre empiezas a nacer despertadas y Él las empieza a saciar. Vean cómo Él empieza a dar sus viñas. Y entonces Él, en lugar de alejarse de nosotros y de exigirnos que le amemos, mi Señor, con sumo respeto y con mucho temor, nos dice, no, 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 ya no me llames tan distanciado, llámame esposo mío, siéntete más cerca de mí. Nos une más a Cristo, nos recuerda que estamos unidos a Él, que hemos sido sepultados con Él, que hemos sido crucificados con Él, sepultados con Él y que hemos resucitado con Él y que con Él estamos sentados en los lugares celestiales. Y va quitando de nuestra boca, va quitando de nuestra alma, va quitando de nuestra cosmovisión, de nuestra perspectiva de vida, esta búsqueda por el dinero, esta búsqueda por el control, esta búsqueda por la fama, esta búsqueda por el poder. Nos va mostrando de que eso es vano, pasajero, no tiene sentido. Y eso es maravilloso. Y no solamente se encarga de trabajar con nosotros, sino que se ofrece a nosotros con una relación exclusiva. Dice el 19, te desposaré conmigo para siempre, sí te desposaré conmigo en justicia y en derecho. Miren, hermanos, en Efesios 5 nos muestra que Cristo compró a la iglesia y la lavó y la purificó para entregársela a sí misma. Y aunque hay una manera en que en el futuro
nos vamos a casar con Cristo, también hay una manera en que ya estamos casados con Él, porque ya somos miembros de su cuerpo, porque ya Él nos atrajo para sí. Según Efesios 5, se puede interpretar: Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo, así como el varón de la mujer, ya hay una relación como el varón de la mujer, hay una relación ya entre Cristo y la iglesia, ya hay una relación de pacto. Y esa relación de pacto se cumplió en su justicia. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. El hambre y sed de justicia es saciada, no solamente en la medida en que producimos fruto de justicia, sino en la medida en que conocemos al Señor, porque en la medida en que lo vemos es en la medida que somos transformados, en la medida en que vemos la gloria de Cristo es en la medida que nos parecemos más a Él. Hay una relación entre conocerle y entre dar los frutos de justicia. Hay una relación entre conocerle y entre que el hambre y la sed de justicia es saciada, no para terminarse, sino para crecer más y volver a ser saciada. Verso 21 y 22, sucederá que en aquel día yo responderé a los cielos y ellos a la tierra, y la tierra al trigo, y el trigo al mosto y al aceite, y ellos a Jezreel. Vean cómo la naturaleza se va mezclando y las bendiciones van viniendo. Empieza a haber más palabra, más gozo, más unción, empieza a haber un mayor disfrute de Dios, y cómo esto nos recuerda cómo como mansos podemos heredar la tierra desde ya. Verso 23, la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibiré compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Hay una relación donde, como dice Pablo en 1 Corintios 6, ya Él habita entre nosotros, somos su Dios y somos su pueblo. ¿Dónde se cumple esto? En la iglesia. En la iglesia somos el pueblo de Dios y le decimos, tú eres mi Dios. ¿Por qué? Porque parte del lugar donde Dios ha decidido saciar los frutos y sed de justicia es en la comunidad, donde lo que nos une es que somos pueblo de Dios y que Dios es nuestro Dios. Más adelante en el libro, Dios sigue hablando y en el capítulo 6 dice, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Y vemos ese llamado a volver a Él. Nos dará vida después de estos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y esto es muy importante, esta necesidad de conocer. Es lo mismo, hambre y sed de justicia. Es lo mismo que Pablo decía, yo subí al tercer cielo, yo conozco al Señor, yo he visto al Señor, pero anhelo conocerle y anhelo participar de sus padecimientos para participar de su gloria, para participar de su resurrección. Entonces hay una necesidad de seguirle conociendo, porque el hambre y la sed de justicia es hambre y sed de conocerle más. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Pasemos al capítulo 13. Mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. En la medida en que la justicia va creciendo como fruto en nosotros, vamos dándole más lugar a la soberanía, a la divinidad, al gobierno de Dios sobre nuestra vida. Entonces eso es caminar en el Espíritu, eso es caminar en justicia, eso es dar fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque no andamos obedeciendo a la carne, sino andamos obedeciendo al Espíritu, reconociendo que no hay otro Dios, que ya el pecado no me domina, que ya el mundo ya no me atrae. Y ahí pasamos al último capítulo de Oseas 14. Y en los primeros 3 versos dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Entonces está siempre ese llamado. Vuelve a tener hambre, vuelve a tener sed, vuelve a buscarle, porque por tu pecado has caído. Miren, hermanos, también en el camino vamos a volver a caer y vamos a volver a fallar, pero la palabra de Dios es siempre vuelve a Jehová tu Dios. La única manera de huir de Dios es correr hacia Él. Cuando pecamos, cuando fallamos, tenemos esta sensación de querer huir de Él, pero no hay manera sino corriendo hacia Él. Porque solo Él puede perdonarnos, solo Él puede limpiarnos, solo Él puede volver a darnos de su justicia. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios.
No nos librará el asirio, no montaremos a caballos, ni nunca más diremos dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanza misericordia. Hay una creciente satisfacción solo en Dios. El fin del gran cambio, el fin del crecimiento, de la saciedad, de la justicia, es que el profeta pone en nuestros labios, quita toda iniquidad, con ese énfasis en quita todo, para indicar que no hay otra manera que la eliminación absoluta de todo pecado, que toda la iniquidad y todo el pecado sean removidos y sean sustituidos por más y más y más justicia. ¿Para qué? Para que exista la atmósfera sin nubes para el disfrute supremo de Dios. Y la gente promete aquí que sus ojos y sus corazones de ahora en adelante estarán cerrados a la atracción de los ídolos. Como una huérfana indefensa, Israel se arroja sobre la gracia de Jehová. En ti hallamos gracia, en ti hallamos misericordia. Y ahí vamos a los versos que estamos analizando, que ya leímos. Dios termina hablando. Lo más claro de todo es que la idea aparece en el discurso directo de Jehová, presentado en ese día como dirigiéndose al pueblo, en el sentido de que él mismo está deseoso de derramar las riquezas de su amor, de su afecto sobre su pueblo y de satisfacer el deseo de su pueblo en la mayor medida de su capacidad. Hemos ido creciendo en hambre y sed de justicia. Hemos ido clamando, Señor, líbrame, sáname, quita mi pecado, quita mi iniquidad, hazme más santo, hazme más justo, hazme más santo, hazme más justo. Ya me perdonaste, ya me sé justificado, ya me sé unido a Cristo, pero quiero que Cristo viva, ya no vivir yo. Y Dios nos responde y nos dice, sí, yo sanaré tu rebelión. Yo los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado. ¿Por qué su ira se apartó? Porque ya Cristo fue a la cruz. Y ahí viene la voz de Dios, de un Dios amoroso, de un Dios que puso un hambre en nosotros, que está dispuesto a saciar. Seré como el rocío, traeré agua y florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas, será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Nos ve, ¿sabe cómo Dios nos ve? Fructíferos, florecientes, dando fruto de amor, de justicia. Y cada vez que vivimos la vida cristiana expresando su justicia, expresando su amor, expresando su mansedumbre, expresando su misericordia, expresando su bondad, expresando su benignidad, expresando su gozo, expresando su templanza, expresando su fe, Dios nos ve así, florecientes. Y entonces Él viene y come del fruto que es nuestro, pero que procede de Cristo, que procede del mismo. Y el verso, la última parte del verso, de mí será hallado tu fruto. Aquí Gerardus Bus comenta este final del verso, de mí procede tu fruto, diciendo, este final es realmente el clímax de este discurso de Jehová. A través de la adición de imagen a imagen, el propósito divino de darse a sí mismo adquiere intensidad, hasta que finalmente Dios aparece como un árbol verde, dando fruto para su pueblo. Esta es una representación realmente maravillosa. Parece implicar algo en Dios que en el deseo de su autocomunicación supera incluso el afecto más fuerte de un padre por sus hijos. Y sin embargo, podemos dejar de observar que la maravilla en ella no es otra cosa que el milagro del corazón de toda adoración verdadera. La paradoja que subyace a toda la preocupación de Dios por nosotros. La única adoración que Dios recibe es la de Él mismo, es la de su Hijo. Y por eso nos unió a su Hijo. Que Él, el todo suficiente, siempre rico y bendecido por sí mismo, se tomara, por así decirlo, a fin de transformarse ante los ojos del profeta en un árbol, derramando su fruto sobre Israel, pródigo como nada en toda la naturaleza, excepto un árbol puede ser. Esto seguramente es algo de lo que hay que preguntarse y algo, aunque se repite 1000 veces, ninguna experiencia o disfrute debería ser capaz de robar su maravilla. Lo que este autor nos está diciendo es que cuando Dios da esta palabra, está diciendo, yo mismo me voy a dar a ustedes. Yo mismo voy a ser su mayor deleite. Hay en esta expresión, hay en esta profecía
más de lo que transmite el término comunión con Dios. La relación padre-hijo, la relación esposo y esposa se quedan cortos en lo que se trata de expresar. El concepto admite, claro, la relatividad de la comunión, pero hay grados de ella, pero aquí la comunión se revela en su posibilidad más alta y profunda, como fluyendo del deseo divino para llevarnos al círculo inmediato de su propia vida y bienaventuranza, para hacer que todos sus recursos sirvan a nuestro deleite, un río de placeres a su mano derecha. Para decirlo en palabras tal vez más claras, hay un deleite en Dios en perdonar. Hay un deleite en Dios en ayudar. Hay un deleite en Dios en dar. Hay un deleite en Dios en ser justo. Que no nos quiso dejar solamente con el deleite de recibirlo, sino que quiso darnos participación en ese deleite y nos quiso dar a probar y quiso decir, quiero que experimentes lo que es perdonar, lo que es ser manso, lo que es ser justo, lo que es amar. Pero como tú no puedes, porque tu naturaleza es imposible que pueda hacerlo, yo me meto en ti, te uno a mí y te permito experimentar mi carácter, mi justicia, mi fruto, mi naturaleza. Eso es impresionante, hermanos. Eso es impresionante. O sea, si esto no impacta nuestro ser y nos hace admirar el amor y la entrega de Dios, que se hizo hombre y se decidió meter en nosotros, que decidió unirnos como ramas en su naturaleza de vido, en su naturaleza de olivo, que decide que tengamos la oportunidad de que Él viva en nosotros y de que su espíritu viva en nosotros y se exprese en nosotros y produzca fruto en nosotros. Eso es impresionante. Cualquiera que sea la especie del árbol precisa, designada por la palabra hebrea berosh, que algunos lo traducen como pino, otros como enebro, otros como ciprés, abeto o haya. En cualquier caso, es un árbol de hoja perenne, un árbol que todo el año está verde en todas las estaciones y nunca falla en poder dar sombra y refrescar. La razón no es otra que aquella por el cual el verso 6, Israel en su belleza se compara con un olivo, un árbol igualmente perennemente vestido de follaje. Tanto el cipreso, el enebro, el pino como el olivo, todo el año están verdes. Entonces vemos que en los versículos, solo para ver aquí, ¿cómo vamos a ser nosotros? Como lirio, como líbano, como olivo. Vamos, y luego dice como ciprés o como haya. Es bien interesante porque hay algo mucho más maravilloso acerca de este árbol. Un ciprés, un pino, un abeto, no es un árbol frutal, pero se transforma ante los ojos del profeta en un árbol que da fruto. Y eso es maravilloso, hermanos, porque Dios nos está diciendo que nuestra naturaleza es imposible que produzca justicia, es imposible que produzca amor. Pero por la unión de nosotros, Él llega a transformarnos de tal manera que ahora podemos producir amor y justicia. Lo que Oseas desea expresar es la concurrencia en el mismo árbol de fruto milagroso, rendimiento perenne y sombra que nunca falla, porque en el contexto enfatiza los tres. No podemos dar fruto, pero damos fruto. No podemos estar siempre verdes. Nuestra naturaleza es muy indeleble, tiende a deprimirse, tiende a estresarse, tiende a enojarse, pero Dios nos da un espíritu en el cual siempre podemos estar gozosos, siempre podemos prosperar. No podemos siempre ayudar a otros, pero Dios nos permite dar sombra, Dios nos permite siempre consolar a otros con el consuelo que hemos sido consolados. Siempre en Él, en la unión con Él, podemos alumbrar, aunque en nuestra naturaleza sin Él seamos tinieblas. Siempre en unión a Él podemos dar sabor, podemos ser sal, aunque en nuestra naturaleza sin Él no tengamos ningún sabor. Es evidente que estamos aquí a otro mundo arbóreo que el de Palestina,
Es el vecindario del árbol de la vida del que leemos en otra parte, que da su fruto cada mes. Gerard Durbos comenta, el fruto de Dios consiste en la recepción por nosotros de su semejanza en nosotros mismos, de modo que su belleza de carácter se convierte literalmente en nuestra. Una identificación tan cercana y tan preciosa que ningún otro amor puede soñar y ninguna otra unión puede alcanzar. En esta unión el fruto y el árbol se convierten en uno. Sentimos y saboreamos que el Señor es para nuestro deleite. Y cuando esa imagen que Oseas vio a través de los trazos de la forma de lirio, olivo, grano y vino, cuando esa imagen se haya resuelto en nosotros, en las realidades espirituales de la vida venidera, entonces también se haya alcanzado el clímax del pacto. Todo sacramento se desvanecerá y nuestro fruto será provenientemente de Dios y producido dentro de Dios. Al fin seremos como Él, porque le conoceremos tal como Él. Nuevamente, la plenitud es en la glorificación, pero ya estamos siendo transformados por su imagen y como por su misma gloria. Hermanos, el fruto, el hambre y sed de justicia puede ser saciada ya. Y Dios nos ha dado medios para saciarla. Como creyentes conocemos a Jesús como el pan de vida y bebemos del agua que Él nos da. Por medio de los medios de la gracia, el evangelio, la palabra, por medio de los sacramentos, absorbemos y nos recordamos de que ya estamos unidos a Cristo y deseamos hacer parte de la palabra, parte de nuestra vida diaria. Por medio de la comunión con la iglesia y con los hermanos, tenemos esas oportunidades de ser pacientes, de ser mansos, de llevar los unos las cargas de los otros. No debemos menospreciar que Dios ha diseñado la iglesia para que ahí produzcamos fruto y para que ahí también seamos fortalecidos por el fruto que otros creyentes, que otros hermanos producen. Como preguntas de reflexión, termino. ¿Anhelas el momento de entrar en la gloria de Dios, el ser pastoreado por el Cordero y de ser llevado a manantiales de agua viva? ¿Vives con el gozo y la gratitud de haber sido justificado gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo, lo cual es posible solamente por su obra en la cruz? ¿Te pasa con la justicia como te pasa con la comida de todos los días? Que sí te sacias cuando Dios te recuerda, te perdona. Eres fiel y justo para perdonarnos. Y disfrutas ese perdón. Pero mañana vuelves a ver tus pecados y vuelves a tener hambre. ¿Es creciente y constante tu hambre y sed de justicia? ¿Has experimentado el deleite de ver en ti mismo al Espíritu producir esos frutos de justicia? ¿Has notado que cuando perdonaste, que cuando ayudaste, que cuando tuviste paciencia, que cuando fuiste generoso, que eso no provino de ti, sino que fue el Espíritu Santo, que fue la vida de Cristo manifestándose, expresándose en ti? ¿Te impresiona el amor de un Dios tan grande que se dio de tal manera a nosotros que no le bastó con perdonarnos, sino que se dispuso a unirnos a Él y a dejar fluir su vida dentro de nosotros para que seamos llamados hijos, para que Él viva en nosotros, para que amemos a Dios, para que amemos a otros, para que practiquemos la justicia y para que crezcamos cada día en ser más como Él. Señor, estamos infinitamente agradecidos porque eres tú el que pone el hambre y la sed de justicia y eres tú el que la sacia y la has saciado ya en el momento en que nos declaraste justos por gracia, por habernos guiado a poner nuestra fe en Jesucristo. Pero es hermoso vivir la saciedad cuando nos permites producir frutos de justicia. Sabemos, Señor, que no provienen de nosotros, pero es hermoso poder amar, poder perdonar, poder tener misericordia, poder ser mansos, sabiendo que es tu vida manifestándose en nosotros, sabiendo que la vida del Hijo expresándose a través de nosotros, sabiendo que eso solo es posible porque hemos sido unidos a Cristo y porque somos miembros de su cuerpo. Síguenos
permitiendo crecer en este ciclo de hambre y de sed, de justicia y también de ser saciados a través de producir frutos de justicia. Gracias porque de ti procede nuestro fruto. En el nombre de tu Hijo y por su vida en nosotros y por su obra para nosotros, te damos gracias. Amén.